Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Good evening, God bless you. Soy el pastor Jorge Fonseca My name is Pastor Jorge Fonseca del Ministerio Rey de Gloria of Ministerio Rey de Gloria Church. y en esta tarde vamos a transmitir desde las instalaciones de Northside. And this evening we will be preaching from Northside Church. Estaremos hablando acerca de los episodios We que will- Jesús pasó antes de la crucifixión. We will be talking about the episodes that Jesus went through the week of the Passion of the Christ. Y en esta ocasión es un privilegio estar acá In this occasion, it's a privilege to be here, y queremos pedirle que nos siga, que siga las citas bíblicas and we ask that you follow with your Bible, y que Dios pueda ministrar nuestros corazones y el suyo allá donde ustedes se encuentran. and that God can minister your hearts here and wherever you are at right now. Y vamos a iniciar estos episodios mencionando lo que ocurrió el día lunes. And we will start these episodes by starting to talk about the things that happened on Monday. Para esto este relato se va a basar en Mateo 21, versos 12 al 22, que no lo vamos a leer, pero ahí si usted toma nota, nos está siguiendo. Mateo 21, verso 12. And we will start reading the verse in Matthew chapter 21, verse 12. Y una de las cosas que sucedieron el día lunes And one of the things that happened on Monday es que Jesús maldice la higuera. is that Jesus curses the fig tree. La escritura dice que de la siguiente manera en Marcos 11, 12. And he will be reading Matthew chapter 11, verse 12. Dice de la siguiente manera: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En esta porción que tenemos aquí, In this portion that we have here, vemos claramente que el Señor habla acerca de la nación judía. we see that Jesus speaks clearly about the Jewish nation. Y la nación judía se refería a la aldea en la falda oriental del Monte de los Olivos. And the Jewish nation was around the Alrededor del Monte de los Olivos. Mount of Olives, Aproximadamente como 2.5 kilómetros al este de Jerusalén. approximately 2.5 kilometers east of Jerusalem. Cuando él se encontraba a la higuera y se acercó en rumbo en ese camino, When he was heading there, dice que se acercó a la higuera y buscando frutos en la higuera. it says that he approached the fig tree trying to look for fruits. Y esta higuera es un símbolo, representa a la nación judía. And this fig tree is a symbol of the Jewish nation. Estamos hablando o queremos decir la condición de la nación. And we want to say it's also the condition of the nation. Y lo primero que observamos en esta escritura And the first thing we notice in this verse, es que la higuera dice que estaba llena de hojas. it says that the fig tree was full of leaves. Había una apariencia It appeared de una planta saludable. that it was a healthy tree. Sin embargo, cuando Jesús se acerca más a ella However, when Jesus approaches it closer y busca los frutos, and looks for the fruits, dice que no haya frutos. he says he didn't find any. Y al no hallar And frutos, since he didn't find any, dice que la maldice y se seca. he curses it and it dries. Entonces, esto representa la condición de los judíos. So this symbolizes the condition of the Jewish people. Había una gran apariencia, There was a great appearance, una apariencia religiosa, a religious appearance, pero en realidad no había frutos but en ellos. in reality there were no fruits. Trayendo esta porción para nosotros ahora, Applying this verse to the now, me gustaría decir lo siguiente, I would like to mention the following. que Jesús cuando se acerca a nosotros como árboles plantados, When Jesus approaches us as planted trees, Él siempre va a buscar frutos en nosotros. he will always look for fruits in us. Y notando lo que sucede con la higuera, And noticing what happened to the fig tree,
Vemos la necesidad we see the necessity y la importancia and the importance de dar frutos. of giving fruits. Nosotros no queremos no dar frutos o ser secados como la higuera. We don't want to be cursed like the fig tree was. Entonces, cuando el Señor se acerca a nosotros, So when the Lord approaches us and gets closer to us, es para que nosotros demos frutos. it's for us to bear fruits. La iglesia, The church, necesitamos dar frutos, we need to give fruits cargar esos frutos saludables. and carry healthy fruits. Entonces es impresionante ver So it's amazing to see cómo el Señor da la palabra e instantáneamente la higuera se seca. how Jesus gives the word and instantly the fig tree dries out. Entonces esto sucede el día lunes. So this happened on Monday. Siguiendo adelante también lo que sucede es que Jesús purifica el templo. La purificación del templo And the next thing we see that happened was that Jesus purifies the temple, también nos representa a nosotros la necesidad de limpiar nuestros corazones. and it is also a symbol of the need to purify our hearts. Y quiero que analicemos San Marcos capítulo 11, And I want us to analyze Mark chapter 11, del verso 15 al 19. verse 15 to 19. Dice de la siguiente manera: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús al templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. En esta porción, In this portion, nosotros vemos que el Señor entra al templo we see that Jesus enters the temple y reprende a los fariseos. and has a discussion with the Pharisees Reprende, exhorta, and exhorts. porque en aquellos tiempos Because in those times, se volvió una necesidad para los que venían de lejos. there was a necessity for those who came from far away. Y cada vez que llegaban los que venían de lejos, tenían que traer ofrendas al altar para ofrecerlo al sacerdote. And every time that people came from far away, they would bring sacrifices to offer. Entonces los que venían de lejos, Those who came from far away, era difícil cargar y traer sus ofrendas. it was very difficult for them to carry their offerings. Por lo que en esa necesidad And in that necessity, tuvieron que vender ofrendas, ofrecer ofrendas para los que venían de lejos. they had to sell or offer sacrifices for those who traveled from far. Eso trajo otra necesidad más, And that brought up a new necessity, que era el intercambio de monedas. which was the interchange or exchange of coins. Entonces, esto lo que en aquel tiempo era una necesidad, So what this came to be became a necessity back then, comenzó a hacerse un negocio. became or started to become a business type. Y no solamente el problema estuvo que se volvió un negocio, And the problem wasn't that it just became sort of like a business, sino que el negocio estaba dentro de la iglesia, but that the business was in the church del templo. or the temple. Entonces, cuando Jesús entra, So when Jesus enters, ve que la casa de oración you see the house of prayer ya era un negocio. was a business. Por eso el Señor les dice: That's why Jesus says, ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración? isn't it written that my house will be called house of worship? Y el Señor voltea las mesas And he turns the tables y comienza a exhortarles and starts to exhort them, a todos los principales y sacerdotes. to all the priests. Porque el Señor dice: mi casa la han vuelto, fíjese, cueva de ladrones. Because he says, now you've turned my house into house of thieves. Esto sucede literalmente en aquel tiempo. And this was happening literally
in that time. Pero ¿qué representa para nosotros en el ahora? But how does that represent us now? Es que el Señor quiere que en nuestros corazones Is that Jesus wants us in our hearts haya purificación, for there to be purification, que estemos santificados, purificados, that we can be purified, porque nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. because we are the temple of the Holy Spirit. Entonces, esto sucede el día lunes, So this was happening on Monday, antes de Cristo llegar a la cruz. before Jesus came to the cross. Entonces, nos vamos a trasladar ahora a lo que sucede el día martes. So now we'll go on to what happened on Tuesday. Y para esto, el día martes, And for this, on Tuesday, otra vez, no lo vamos a leer esta porción, pero se las quiero mencionar. we won't be reading the whole thing, but I want to mention it. Está basado en Mateo 21, It was in the book of Matthew, chapter 21, hasta al Mateo 25. to all the way to Matthew 25. Entonces, en esa parte nosotros entendemos lo que sucede el día martes. So in this part, we have clarity of what happened on Tuesday. Y lo primero que quiero mencionar es que surge una discusión en el templo con los líderes judíos. And the first thing I want to mention is that there was a discussion in the temple with the Jewish leaders. Jesús denuncia a los fariseos. Jesus denounces the Pharisees. Mateo 23:1 dice así: Matthew 23:1 says, Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En esta escritura in this passage, vemos un gran problema, we see a great problem. y es que los fariseos And it's because the Pharisees imponían cargas al pueblo, would place burdens on the people. ponían mandamientos y exigían cosas They would ask for them or put rules and mandates que ni ellos podían llevar. that not even them. Esto hacía difícil que ellos llegaran. This made it difficult for them to arrive. Entonces el Señor viene y los confronta, And so Jesus confronts them porque esto impedía que ellos se acercaran a Dios. because this would become a challenge, or it would prevent them from getting closer to God. Estas cosas difíciles, These difficult things, los fariseos ni lo hacían the Pharisees wouldn't even do, e impedían que ellos se acercaran a Dios, and they would put a stop on those who wanted to y get ellos mismos closer, no se acercaban a Dios. and they wouldn't come closer either. Entonces el Señor viene y los confronta, So Jesus confronts them, y en consejo habla a la gente y les dice: and he says to the people, hagan todo lo que ellos os dicen, do everything that they say, pero no hagan lo que ellos hacen, but don't do what they do. porque ellos decían, Because they would say, imponían, they would demand, pero no hacían nada. but they wouldn't do En anything. otras palabras, In other el words, Señor está de acuerdo the Lord is in agreement con lo que los fariseos decían, with what they would say, pero no estaba de acuerdo but he wasn't in agreement con lo que ellos hacían. with the things that they did. Entonces nosotros en el ahora So in the now, debemos de guardar las escrituras, we need to guard the word of God, pero debemos de guardarnos but we need to also guard ourselves de seguir las conductas of doing the behaviors que no son apropiadas that are not appropriate de líderes. of leaders. Entonces nuestro enfoque está en Cristo Jesús, So our focus should always be in Jesus Christ, guardando las escrituras en nuestros corazones. saving the word of God in our hearts. También Jesús lamenta por Jerusalén. Jesus also laments for Jerusalem. Mateo 23:37 dice así: Matthew 23:37 says the following. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas? Y no quisiste.
He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. En esta escritura, In this passage, Jesús también se lamenta por Jerusalén. Jesus also laments for Jerusalem. ¿Cuántos profetas fueron enviados por el Señor How many prophets were sent by God y fueron apedreados, and were beaten? fueron ejecutados? They were killed. Entonces dice el Señor, ¿cuántas veces quise juntarte como tus hijos? Dice, juntar a tus hijos como las gallinas juntan a los polluelos. So he says to them, how many times have I tried to guard them like the hens guards their chicks? Entonces el Señor viene y se lamenta por Jerusalén, hace un lamento por la condición de Jerusalén. So he comes and laments for Jerusalem and their condition. Jesús estaba a punto de ir a la cruz. Jesus was about to go to the cross. Y para el Señor era necesario esta última exhortación, esto último que sucede, es sumamente importante. And for him it was very important to mention these things. Y es importante para nosotros, la iglesia, que podamos analizar And it's important for us, the church, to analyze estos episodios these episodes que sucedieron antes de Cristo llegar a la cruz. that happened right before he was put on that cross. En este episodio quiero finalizarlo con el sermón que se da en el Monte de los Olivos, And with this, I want to finish by saying or mentioning the Sermon of the Olives, donde el Señor habla acerca de la profecía de la destrucción del templo y de Jerusalén. where he talks about the prophecy of the destruction of the temple and of Jerusalem. Y el Señor enfatiza en la señal de la segunda venida And he emphasizes on the signs of the second coming, y el fin de los tiempos the end of times, de las naciones. of the judgment of the nation. Entonces vayamos a Mateo 24, 1, 2. So let's go to Matthew 24, verse 1 to 2. Dice la Escritura, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En esta porción, In this portion of the Bible, si usted continúa esta porción en el contexto, sigue leyendo adelante, if you continue reading, el Señor les habla y el Señor hace énfasis the Lord speaks to them and emphasizes sobre la segunda venida regarding the second coming y el fin de los tiempos. and the end of times. La profecía de Jesús The prophecy of Jesus que dio en este punto donde el Señor hablaba a sus discípulos that he gave to his disciples con respecto al templo, regarding the temple tiene su cumplimiento en el año 70 después de Cristo. comes to completion on the year 70 before Christ, Cuando el ejército romano es comandado por Tito y destruye Jerusalén y el templo. when the Roman Empire or army was there. En el verso 3 dice los discípulos hacen una pregunta a Jesús. The disciples start questioning or asking questions to Jesus. Y lo primero que le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? And the first thing that they ask is, when will these things happen? ¿Qué señales habrá de tu venida del fin de los siglos? What signs will we see of your second coming? Entonces ellos estaban interesados. And so they were interested. ¿Cuándo sucederán estas cosas? When will these things happen? Ellos querían estar posiblemente preparados Maybe they wanted to be prepared o estar a la expectativa de esperar que eso aconteciera. or be very expectant of these things to Y happen. pedían señales. And so they were asking for signs. Yo no sé si nosotros como iglesia estamos a la expectativa I don't know if us as a church, are we in that expectation sobre la venida de Jesús, about his second coming? porque Él dijo que vendría Because he said he would come, y nosotros le esperamos. and we are waiting. Entonces, quiero que analicemos la importancia So I want us to analyze about the importance de la expectativa de estar esperando al Señor. to have the expectation of waiting for him. Tal vez las señales
nosotros sabemos que la venida del Señor será repentina. And maybe for the signs, we know that his coming will be very sudden. Pero fíjense las respuestas que el Señor combina But take a look about regarding Jesus' answers a esta pregunta también combinada. about these questions. Entonces dice que sobre la destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Jesús, He says that regarding the destruction and the second coming of Jesus, el Señor lo expresa en tres etapas. Jesus expresses this in three phases. Una, The first one, la descripción principal cronológica de eventos previos al regreso de Cristo, the chronological course of events prior to the second coming. que si usted quiere tomar nota, lo puede analizar usted con calma en Mateo 24, del verso 4 al verso 31. So if you want to take notes at home or go to Matthew chapter 24, verse 4 to 31. Y el segundo paso, And the second phase, el Señor quería o hacía énfasis en la enseñanza sobre el deber de estar preparados. Jesus was emphasizing on the need to be prepared and ready. Quería que estuviéramos listos, esperando su venida de regreso. He wants us to be ready and waiting his second coming. Y esta respuesta o esta postura de Jesús de lo que él deseaba con esta profecía de la destrucción del templo, And this answer regarding the things that he was expecting from the church in his second coming, usted lo va a encontrar en San Mateo, you will find this in Matthew capítulo 24, chapter 24, verso 36. verse 36. Lo lee todo hasta el capítulo 25, verso 30. Read that until chapter 25 to 31st. Entonces, la tercera parte de esta respuesta And the third phase of this question or answer era una advertencia was a warning de un juicio, of a judgment de una promesa and a promise de recompensa, of a benefit, una recompensa en el momento de que Cristo regresara para encontrarse con su iglesia. the church's benefit of that arrival of his second coming. Y esto usted lo puede analizar en San Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. And this you can find it in Matthew chapter 25, verses 31 to 46. Entonces, hasta aquí hemos analizado o hemos mencionado lo que ocurre el día lunes, lo que ocurrió el día martes. So with this, we've reviewed what happened the day Mondays and Tuesday. Ahora, el día miércoles, ¿qué sucede el miércoles? Now on Wednesday, what happened on Wednesday? El miércoles Jesús descansa. Wednesday, Jesus rests. Y mientras Jesús descansa, And while he was resting, Judas conspira Judah was thinking para traicionar a Jesús. how he was going to betray Jesus. Esa parte o esta fase del día miércoles, This part that happened on Wednesday, usted lo puede analizar en el capítulo 26, verso 1 al 6 de San Mateo. you can find this in Matthew chapter 26, verse 1 through 6. Entonces, dicho esto, pasamos al día jueves. So with this, we go on to what happened on Thursday. En el día jueves, On Thursday, vamos a leer Mateo 26, 14. we will read Matthew 26, verse 14. Y dice de esta manera. Entonces uno de los 12, que se llamaban Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Esta porción This portion of the Bible nos habla acerca de lo que Judas speaks to us regarding about what Judah está planeando hacer en contra de Jesús. was trying to do against Jesus. Es impresionante que mientras que él descansa, It's amazing how while he was resting, Judas está tramando traicionarlo. Jesus was trying to just find the way that he was going to do it. Entonces la escritura, en una parte de la escritura habla y dice que nuestro enemigo, el adversario, dice que no duerme. And in one part of the Bible says that the enemy or adversary does not sleep.
Él está buscando ver en qué manera devorarnos. He's just trying to see the way that he can get to us. Entonces vamos a ver en Mateo 26, 18. So we'll read Matthew 26, verse 18. Y aquí es para que podamos analizar And this is to analyze que lo que sucede el día jueves. about what happened on Thursday. Entonces, después de la conspiración de Judas, And so after he tries to conspire against Jesus, entramos en el escenario we go into the scene donde dice Mateo 26, 18, and we read it in Matthew chapter 26, verse 18. y él dijo: And he said, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Dice, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. El Señor advierte y dice, mi tiempo ha llegado. and Jesus warns them and says, my time has come. El tiempo está cerca. The time is near. Y antes de llegar al momento de la cruz, And right before going to the cross, Jesús quería tener la cena del Señor. Jesus wanted to have the Last Supper. Quería estar un tiempo con sus discípulos. He wanted to have one-on-one time with his disciples. Y él decide celebrar la cena. And he decides to have the Last Supper. Vamos a ver lo que acontece. Analicemos Mateo 26, 26. And we'll also analyze what Matthew 26, verse 26 says. Y dice así: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid, hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús imparte a sus discípulos Jesus was sharing with his disciples. y empieza diciendo, cuando imparte el pan, dice: esto es mi cuerpo, And when he gives them the bread, he says, this is my body que por vosotros es entregado. that I will give for you. El Señor les da el pan Jesus gives them the bread y también les refiere diciendo de que el vino and refers to the wine es su sangre is his blood del nuevo pacto. of the new promise or commitment. Entonces, en ese nuevo pacto, So in this new commitment, el Señor está haciendo un énfasis en el pan y el vino. the Lord makes an emphasis regarding or in the bread and the wine. El Señor sirve la Santa Cena He serves them communion, dándole referencia de lo que iba a suceder o de lo que estaba sucediendo. giving them a reference of what was going to happen or was happening. Este es mi cuerpo, This is my body que por vosotros that for you es entregado. is given. Y esta es mi sangre, And this is my blood, lo que más tarde iba a ser derramado. which later on was the blood that bled in the cross. Pero el Señor dice, y este es un nuevo pacto. And he says to them, this is a new commandment. O sea, era necesario. It was necessary. Dios está diciendo, voy a ir a la cruz, God says, I'm going to the cross. voy a derramar mi sangre, I will bleed my blood. pero en esto haré un nuevo pacto. But in this new commandment will happen. Dice, y yo no beberé más de este pan y esta copa And I will no longer eat this bread or drink from this cup hasta que la beba de nuevo until I drink again en el reino de mi Padre. in my Father's kingdom. Es impresionante It's impressive. el momento que el Señor pasa de intimidad y de ministración con sus discípulos. The quality time that he spent with his disciples. Pero vamos a analizar el momento ya en este episodio. But in this episode, we will analyze Vemos como Jesús, lo miramos a Jesús como casi despidiéndose de sus discípulos. we see that Jesus almost has kind of like a goodbye or kind of dismissing himself or saying goodbye to his disciples.
Jesús estaba pasando momentos muy difíciles. It was a very hard moment for Jesus. Jesús pasó momentos de tristeza, He probably went through sadness, una tristeza profunda, a deep sadness, como hombre, como Jesús hombre. as a human being, as a human. Y quiero que analicemos lo que dice San Lucas, capítulo 22, And I want us to see what Luke chapter 22, verso 39. verse 39 says. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a la distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En este escenario In this episode, donde Jesús se encuentra en el Getsemaní, where Jesus is in Gethsemane, esa palabra Getsemaní, this word Gethsemane, dicen los expertos, experts say que es reconocido como un lugar de prensa, that it is recognized as a press region or place donde se supone where supposedly que Jesús llegó a ese Getsemaní, Jesus arrived to Gethsemane, donde fue oprimido, where he was oppressed, donde fue prensado. where he was pressed. Y nosotros sabemos, los seres humanos, And we as human beings know que nosotros cuando pasamos por opresión that when we go through oppression o somos confrontados con algo, or when we are confronted by something, sale la versión de lo que nosotros somos. the real us comes out. Entonces la realidad de una persona So the reality of a person se nota can be seen en cómo reacciona in how we react en el momento difícil. in a difficult moment. Y aquí en esta prensa And in this pressure, podemos ver la esencia de Jesús. we see the essence of Jesus. Dice la escritura que él oraba. The Bible says that he would pray. Él se sentía en agonía. He was in agony. Él estaba a punto de ir a la cruz. He was about to go to the cross. Él sentía el peso del sacrificio, He felt the weight of the el sacrifice, peso de morir. the weight of dying, Pero él estaba apasionado. but he was passionate. En otras palabras, In other words, Jesús estaba apasionado he was passionate de ir a la cruz. of going to the cross. Estaba apasionado por una iglesia. He was passionate for a church. Él estaba apasionado por ti, He was passionate for you porque Él te ama, because he loves you, porque Él nos ama a la iglesia. because he loves the church. Y dice que puesto de rodilla oró diciendo, And it says that he kneeled on the floor and prayed, Padre, saying, Father, si quieres, if you want, pasa de mí esta copa, pass this cup, pero no se haga mi voluntad, but let it not be my will, sino la tuya. but yours. Y dice que vino un ángel It says that an angel came para fortalecerle. to strengthen him. Si ese ángel vino a Jesús, If that angel came to Jesus, quiere decir that means que Jesús, that Jesus, como hombre, as a human, no Jesús como Dios, not Jesus as a God, sino Jesús hombre, Jesus man, se sentía debilitado, he felt weak. sentía tristeza. He felt sadness. Quiero pensar I want to think que en el ambiente espiritual, that in the spiritual realm, en lo in sobrenatural, the supernatural, había un choque there was a clash entre el área espiritual de Dios between his spiritual side y el área espiritual de maldad. and the evil side of things. Y posiblemente quizás los principados, And maybe the principles, la voz del enemigo the voice of the enemy decía a Jesús, would say to him, tú no puedes cargar con el peso del mundo entero. you can't carry the weight of the entire Tú world. eres hombre, You are a man. no puedes. You can't. Y Jesús, And Jesus, como hombre, as a human being, afligido, was becoming desesperado sad. He was desperate por cómo se sentía,
because of the way that he would feel. Su oración era tan intensa, tan fuerte. His prayer was so strong. Los médicos The medical professionals dicen lo siguiente, say the following que con respecto a la condición de Jesús, regarding his condition. dice que los vasitos capilares donde surge el sudor They say that the capillary where sweat comes from pudieron haberse reventado. probably ruptured. Y por eso cuando dice la escritura, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. And they make reference to the verse or the portion that says that his sweat was like blood. Los expertos Experts dan este tipo de explicación, give this explanation que es posible that it's possible que se haya mezclado su sudor that was a mix of his sweat con sangre with blood cuando reventaron esos poros de sudor. when all those things microscopically ruptured. Ahí estaba la condición de Jesucristo, That was the condition of Jesus Christ. pero él dijo en esa condición, But he said in that condition, Padre, Father, que no se haga mi voluntad, let it not be my will, sino que se haga tu voluntad. but yours. Esta porción nos trae muchísima enseñanza, This portion gives us so much knowledge que pudiéramos seguir hablando acerca de eso y profundizando para traer una enseñanza. that we can keep talking about it and diving deep into this. Pero lo que yo quiero es cerrar este mensaje, But what I want to do is end this message es que Jesús with saying that Jesus fue apasionado was passionate por ti for you y por mí. and for me. Y no importó la condición, And it didn't matter the condition, Él lo dio todo. he gave it all. Cuando Él dice, Señor, que se haga tu voluntad, When he says, Father, let it be your will, Jesús está expresando que Él podía como hombre, Jesus is expressing that him as a human, podía haber tomado una decisión. he could have made a decision. Él tenía la libertad de tomar una decisión. He had the freedom to make his own decision. Y en ese punto, But in that point, el enemigo, the enemy, en su humanidad, in his le humanity, estaba diciendo, was saying to no him, lo hagas, don't do it, no puedes. you can't. Pero Jesús dijo, But Jesus said, que se haga tu voluntad. let it be your will. La voluntad de Dios The will of God es perfecta is perfect y agradable and good para ti y para mí. for you and for me. Yo quiero invitarte I want to invite you para que oremos. for us to pray. Pero antes de orar, But before praying, estos son los episodios del día lunes al día jueves y viernes. all these things happen from Monday all the way to Friday. Hay otras cosas que surgieron There are other things that happened antes de llegar a la cruz, before he went to the como los cross, juicios religiosos. like the religious cults or services. Él tuvo que comparecer ante Pilatos, He had to come across ante los sacerdotes. the priests. Él tuvo un juicio civil y otro religioso. He had a civil judgment and a religious judgment. No lo vamos a tocar esos detalles, We won't dive deep into this, pero sí como iglesia but as a church, es importante para nosotros it's important for us lo que sucedió cuando Cristo estaba en la cruz. to know what happened when Jesus was at the cross. Así de que antes de cerrar y de orar, So before closing and praying, yo quiero invitarles I want to invite you, acérquese a Iglesia Northside. come close to Northside Church. Ministerio Rey de Gloria, estaremos aquí con Northside Ministerio Rey de Gloria will be coming with Northside para tener nuestro servicio to have our service de 7 palabras. of the last 7 words of Jesus at the cross. Es importante It's important que no te pierdas el servicio. for you not to miss Del that día service jueves. of Friday. Estaremos enfocando We will be focusing on lo que sucede en la cruz del Calvario. the actual things that happened at the cross. Así que no te quedes en casa. So don't stay home. Eres bienvenido. Trae a tus familiares, trae a tus amistades y acércalos a los pies de Cristo. You are more than welcome to come, bring your family, friends, and come to church. Mientras tanto, en estos episodios, In the meantime, in these episodes, yo espero que más de recordar la historia, I look forward to not only remembering the story,
te hayas quedado con algo en tu corazón. but that you can also take something and guard it in your heart. Porque en cada uno de estos días, Because in each of these days, Dios tenía una intención God had a very specific intention de dar una enseñanza, of provide his teachings, de afirmar su palabra of affirming his word en los corazones. in the hearts. Así que en esta hora cierra tus ojos ahí donde estás So in this time, please close your y eyes vamos a orar. and we will pray. Si tú quieres recibir a Cristo, If you want to accept Jesus, yo quiero que tú hagas una oración también conmigo. I want you to pray with me Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, and say, Father, te damos gracias we thank you por nuestra vida, for our lives, por la oportunidad for the opportunity de analizar of analyzing tu palabra, your word, de, Señor, meditar en ella of being able to meditate in it y poder ver and see la pasión the passion por la cual te entregaste for which you gave your life, y ver and see el deseo y el interés the desire and the interest de dejarnos un legado of leaving a legacy antes de llegar a la cruz. before going to the cross. Reafirmaste tu palabra, You affirmed your word. pediste un cambio, You asked for a nos change. enseñaste a hacer las cosas You taught us to do things de manera apropiada. in the way that it should Y be. en esta hora And in this time, queremos pedirte we want to ask you que nos limpies, that you cleanse us, que perdones that you forgive us nuestros corazones, in our hearts. todo aquello que hemos hecho mal. Everything that we've done wrong Hoy, today, Señor, creemos we believe que por el poder de tu sangre that in the power of your blood, nosotros somos limpios. we are cleansed. Señor, queremos vivir We want to live con la expectativa with the expectation de que tú vienes por nosotros, that you are coming for us, que tú estás en camino that you're on your way por nosotros. for us. Y estamos, Señor, esperando tu venida, And we are waiting for your coming, que podamos caminar that we can walk apasionados passionately y así corresponder and in the same way su correspond pasión por nosotros. to your passion for us. Nosotros estar apasionados We want to be passionate por encontrarnos contigo to encounter you. en esta hora. In this moment, Dile conmigo, Señor, say with me, te entrego mi corazón. Lord, I give you my heart. Quiero que seas mi Señor I want you to be my Lord y mi Salvador. and my Savior. Desde ahora From now, camino con tu palabra, I walk with your word. tomo tu sangre. I take your blood, Este sacrificio and this me hace sacrifice libre. gives me freedom. Soy limpio I am por el poder de tu sangre. clean by your blood. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Yo soy salvo I am saved por tu sangre. by your blood. En el nombre de Cristo Jesús In your name, Jesus, te damos gracias. I thank you. Gracias, Señor. Bendice a aquellos que, Señor, dan su vida a ti, Señor. Aquellos que han hecho esta oración de fe, de Señor, confesando que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador. I thank you, Lord, for the opportunity that you give these people to accept you and have you in their hearts or invite you in their hearts. Gracias te damos, Señor. Thank you. Nos despedimos de este lugar. We go and end this Señor, service. bendice los que están en línea. We bless those who are online. En el nombre de Cristo Jesús. In your name, Te damos Jesus. gracias. We thank you. Amén. Amen. Y amén. Amen. Que el Señor te bendiga. We ask that God blesses you. Recibe un saludo de la iglesia Northside, Ministerio Rey de Gloria. Receive a hello from Northside and Ministerio Rey de Gloria Y Church. recuerden, And remember, el jueves on Thursday, aquí en la iglesia Northside. we'll be in Northside Church. Que el Señor les bendiga a todos. God bless you all.